Esta mañana le damos gracias y honra al Señor. Padre, te damos toda gloria a ti desde MIPIS. Estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Bienvenido. Pastora Alejandra Cifuentes, te Sí, trae la Señor. palabra el día de hoy. Amén. Bienvenida. Gracias. Sí, Señor, te damos gracias. Te pedimos que seas tú moviéndote de una manera sobrenatural, que seas como ese león de la tribu de Judá, Señor, que viene a defendernos, que viene a protegernos, que viene a cuidar esta palabra que será sembrada con amor, con responsabilidad, Señor, a tu pueblo para que ellos puedan recibir, Padre amado. Si alguno de ellos les llama la atención este don, anhelan este don, quizás ya este don es parte de ellos, pero tienen dudas, pero quieren avanzar, pero quieren ser llenos con el poder de tu Santo Espíritu, pues es el tiempo, Señor, es el tiempo para que tú te muevas en esta llamada con tu conocimiento poderoso, Señor. Entiérralo en nuestros corazones, Señor, y que entendamos que es para glorificar tu nombre, Señor, no para competencia, no para llegar a una posición, no para ser reconocido, sino para que tú seas conocido a través de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Ha sido una semana. Ayer estuvimos de feriado aquí, así que hoy para nosotros parece, para algunos, lunes. Le damos gloria a Dios por esta plataforma poderosa. Estaba revisando un poquito lo que había traído la semana pasada y de verdad que es un tema que cuesta avanzar rápido, que no quiero avanzar rápido porque sé que Dios tiene algo preparado para nosotros impactante, que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, que Dios quiere que profundicemos, que estudiamos, que nos concentremos. Y hoy vamos a estar hablando de la naturaleza del llamado de un profeta. Los primeros dos puntos fueron, el primero fue que el llamado proviene de Dios, fue el primer punto que tocamos. Y el segundo punto que tocamos fue el de, ya lo voy a ver por aquí, las personas que no entraron a la llamada anterior, los invito a que lo hagan para que puedan sincronizar toda la palabra. Deja ver, ay, yo creo que no lo tengo en negrilla, entonces se me está pasando el segundo punto, el propósito del llamado. Y ahora vamos a estar viendo el tercer punto para que la naturaleza del llamado. Los profetas poseen una sensibilidad espiritual que percibe lo que otros no ven. Entonces es importante que identifiquemos que esto no es un don de adivinación, que esto no es un don donde pensé algo y lo dije, es una sensibilidad espiritual. Y lo lindo de esta sensibilidad espiritual es que va madurando a partir de que pasamos tiempo con el Señor, a partir de que tenemos una conexión con el Padre, a partir de que ayunamos, a partir de que oramos, a partir de que nos santificamos, nos guardamos, entendemos que nuestro llamado no es, no podemos usarlo como un trapo, ¿verdad? Como algo que va y que viene, como algo que digo cuando quiero, no es cuando yo quiero. Cuando yo tengo sensibilidad espiritual, yo reconozco cuándo debo hablar y cuándo no debo hablar. Hay algo que quiero aclarar, hay algo que quiero aclarar porque llegaron a mis oídos comentarios que de verdad quiero aclararlo. Miren, muchas veces, y siempre lo digo, esto no es algo que digo desde siempre, y esto es algo que nos pasa a los profetas. Yo no conozco de su vida, yo no sé qué usted hace, yo no sé con quién usted habla, con quién no habla, dónde se mete, dónde no se mete.
Cuando el Espíritu Santo trae un ejemplo, y de verdad que trato de cuidar mucho los ejemplos, de hecho hay ejemplos que sí han sido ministraciones que he dado, pero hay ejemplos que suelto porque soy una persona muy visual, que me gusta mostrarles de una manera práctica para que puedan entender. Si usted siente que esta palabra le está raspando, le está molestando, que usted piensa que yo sé algo de usted, pues gloria a Dios por eso, porque es el Señor quien muchas veces usa la palabra como esa espada de doble filo que nos penetra y nos duele, nos incomoda. Pero si algo nos está incomodando, eso es bueno, porque quiere decir que allá hay un detonante ahí que tenemos que em, madurar, que tenemos que aprender, que quizás hicimos mal. Entonces, quiero aclarar eso antes que nada, antes de continuar, porque a mí me gusta usar ejemplos. Yo siempre uso ejemplos para que puedan entender más fácilmente. Entonces, regreso al tema. La sensibilidad espiritual es la naturaleza del llamado. Cuando usted sabe que usted quizás está recibiendo el llamado de parte de Dios, cuando ya se vuelve natural. Cuando usted llega a un lugar y usted tiene un discernimiento diferente y usted ve y dice, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así con esta persona? ¿Por qué veo esto en esta persona? Y muchas veces, ¿verdad? Al principio no nos llegamos a cuestionar, ¿será que son mis emociones? ¿Será que esta persona me recuerda a alguien y por eso me siento así? Entonces comienza a desarrollarse una sensibilidad espiritual y vamos a ver cosas que otros no ven. Quizás usted entra a una casa donde usted ve todo bonito, donde usted ve todo económicamente costoso, de caché, digamos, pero usted dice, ay, ese cuadro, siento que me muero, siento que me salta encima, Dios mío, ¿por qué esta persona compró este cuadro? Y usted siente como cosas que dice, Dios mío, ay, no, 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 o del mismo artista, mira, a mí uno de los dones espirituales que a mí se me ha desarrollado mucho es el oído. Y es algo que el enemigo ataca mucho en mí. A mí constantemente me dan infecciones en los oídos. Es más, en una oportunidad, y ustedes saben que yo aquí no ministro el velo. El velo es una doctrina, ¿verdad? Que se practica en la iglesia donde yo estoy, pero para mí ya, o sea, a mí se me reveló el velo y para mí orar sin velo es una cosa, tiene que ser que, bueno, ni modo, estoy en el baño o estoy en un lugar donde no lo tengo y no lo tengo y bueno, Señor, tú me cubres, tú eres mi cobertura, ¿ok? Y no quiero detenerme a explicar lo que es la doctrina del velo porque esa no es mi intención. Mi intención es contarles este testimonio en una oportunidad. Yo fui invitada a una iglesia como un retiro espiritual y era la primera noche del retiro, eran 3 días y cuando yo entro al lugar, yo entro sin el velo y ellas comienzan a interceder. Cuando las personas comienzan a interceder, yo comienzo a escuchar como demonios, fue bien incómodo, bien incómodo. Y yo recuerdo que yo bajé la cabeza, y yo, Señor, cúbreme de cualquier atmósfera que no sea la correcta, ta, 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 ta. Yo al día siguiente amanecí con pus en mis oídos. Yo amanecí con los oídos infectados. Y yo le comentaba a las muchachas con las que había ido y decía, no puedo creerlo. Y al día siguiente yo me coloqué mi velo y ya yo no tuve más problemas en los oídos. Entonces hay una sensibilidad espiritual que no le va a pasar igual a todo el mundo, que no va a ser lo mismo para todo el mundo, que no se va a desarrollar de la misma manera en todo el mundo. Algunos puede ser por lo que oye, otro puede ser por lo que ve. Recuerdo en una oportunidad había una de mis chicas escuchando una llamada Zoom y cuando ella abre su micrófono para orar, yo escuché el infierno.
Yo le pregunté: "¿Dónde estás?", y me dijo: "Estoy en Starbucks", que es una cafetería muy famosa aquí, y le dije: "Corre de ahí, huye de ahí". Yo escuchaba gritos como la gente quemándose, fue una cosa impactante. Ojo, y estas son cosas que me han pasado a mí. Esto no quiere decir que es una doctrina, que siempre va a pasar igual, que yo soy la superprofeta, porque ni siquiera me estoy vendiendo como una profeta. Le estoy contando algo que me ha pasado a mí específicamente. Y yo sé que si abrimos el micrófono, ¿verdad? Para que muchas comenten, muchas tendrán diferentes experiencias con el Señor. Camina bajo un sentido de carga y urgencia divina. Los profetas no están para perder el tiempo. Los profetas se cargan. Cuando algo los está cargando, el profeta intercede, el profeta persevera, el profeta no se detiene, el profeta es insistente, persistente. Ay, a mí me pasó algo y quizás estoy contando muchos testimonios, pero es que quiero llevarlo a usted a que usted entienda qué pasa dentro de alguien que no se puede quedar tranquilo. Hace unos meses atrás hubo una petición dentro del ministerio donde el pastor falleció. Yo no conocía al pastor. Ustedes saben, la mayoría de los que están conectados están en el ministerio, se pasan muchas oraciones durante el día. Algunas las puedo ver, otras no las puedo ver, pero esta captó mi atención. Y recuerdo que traté de buscar a la persona que había traído al pastor o que había traído la petición para enviarle un mensaje al pastor. Para mi sorpresa, ese mensaje nunca llegó y el pastor falleció. El profeta no descansa. El profeta, ay, mire, eso a mí me dolió, hasta el día de hoy me duele, porque yo no soy emocionalista. Yo no voy a ir a mandar, a dar un mensaje que el Señor no me mande. Y ese mensaje era muy claro para esta persona. Pero bueno, ya pasó, es algo que recordé porque todavía me duele. Voy a estar trayendo ejemplos bíblicos, voy a estar tocando Segunda de Reyes 6 del 8 al 12. Segunda de Reyes 6 del 8 al 12. Y vemos cómo Eliseo discernía lo que el rey de Siria planeaba en secreto. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antoquia y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esto lo vemos en Hechos 11 del 27 al 30. ¿Cómo fue de profeta? Confirmación del ministerio profético. No era un simple creyente con la palabra de ánimo, sino parte de un grupo identificado como profetas en Jerusalén. Esto indica que ya la iglesia reconocía el ministerio profético como un don establecido al lado de los apóstoles y maestros. Recibió revelación del Espíritu Santo. Agabo no habló por lógica o análisis político, sino que daba a entender por el Espíritu Santo. Un verdadero profeta no habla de sí mismo, sino inspirado por el Espíritu Santo. Esto lo vemos en segunda de Pedro 1:21. Aquí estamos hablando del profeta Agabo, perdón, corrijo. La profecía con cumplimiento histórico comprobado predijo una gran hambre y el texto aclara que efectivamente ocurrió en el tiempo del emperador Claudio. Esto valida su oficio profético. La palabra se cumplió mostrando que venía de Dios. Deuteronomio 18:22. Vuelvo y repito. La palabra del profeta, para que el profeta pueda ser reconocido, debe cumplirse. Debe cumplirse. También quiero aclarar algo. Muchas veces nosotros, si somos los que estamos recibiendo la profecía, somos los que puede que hagamos que la palabra no se cumpla. No porque Dios no la envió, sino porque nosotros no entramos en el orden de lo que traía esa palabra.
Pongo un ejemplo. Si se nos entrega una palabra profética de advertencia y nosotros decidimos no seguir esta palabra o no hacer caso de esta palabra, podemos llegar a la ruina. Y no debemos culpar al profeta por esto, ¿ok? Como les dije en semanas anteriores, me tocó dar una palabra hace 2 años que a la persona no cumplirla está corriendo el riesgo de perder su familia. Entonces, no necesariamente que la profecía no se cumpla quiere decir que el profeta es malo. Muchas veces somos nosotros quienes recibimos la palabra, que por ignorancia no hacemos lo que el profeta, no escuchamos la voz de Dios a través del profeta. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La palabra no fue para impresionar, sino para preparar a la iglesia. Tengamos cuidado. Mire, puede que nosotros tengamos un don profético y quizás no sea el tiempo de que nosotros entreguemos esa profecía. No la entreguemos para lucirnos, para echárnoslas, para que otros vean que Dios nos habla, para que vean que somos la voz audible de Dios en la tierra. No, es preferible que esperemos, que tengamos el discernimiento y que podamos avanzar al llamado que Dios tiene para nuestras vidas y que sea un llamado intachable. Es preferible que usted se quede calladito si Dios no lo ha mandado a hablar o si Dios le dio algo de discernimiento para que usted fuera la autoridad de la persona a la que usted está viendo, a la que usted siente que el Señor le dijo, ¿verdad? Que estaba mal, que debe hacer un cambio en su vida, o que usted tuvo un sueño, o que usted tuvo una visión. Vayamos a las autoridades. Esto también lo he venido hablando. No queramos que porque hay para que otros vean que yo sé, que yo tengo el don profético, entonces yo abrí la boca. Eso nos los va a ir dando la experiencia, vamos a ir teniendo paz. Muchas veces pasa que usted no suelta la palabra y un profeta al lado de usted suelta la misma palabra que usted iba a soltar y usted dice, gracias Señor, porque me estás confirmando que lo que estoy pensando no vienen de mis emociones. Este llamado es muy difícil porque tendemos a equivocarnos, tendemos a sentir temor y sentir temor, créame que es lo mejor que le puede pasar, porque es preferible tener un temor santo y muchas veces callar hasta usted sentirse seguro a que usted diga todo lo que sale por su boca y que diga que así dice el Señor y el Señor no ha dicho nada. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento, mucho carácter, mucha dominio propio para no abrir la boca cada vez que el Señor nos ponga algo en el corazón. Los discípulos respondieron con obediencia, unidad y acción, enviando ayuda a Judea. Es un ejemplo que como la profecía guía al cuerpo de Cristo a actuar conforme a la voluntad de Dios. Modelo de un profeta neotestamentario. Yo creo que esto lo traje la semana pasada, pero bien resumidito. Su función no fue traer condenación, sino dirección y advertencia para preservar la vida y la fe. Demuestra que el profeta del Nuevo Testamento no reemplaza a Cristo, sino que confirma su dirección para la iglesia. Nosotros, los profetas, las personas que tienen este don, jamás van a reemplazar a Cristo. No importa cuán bueno, eficiente, eficaz usted sea en su don, usted jamás va a reemplazar a Cristo, jamás va a reemplazar la palabra profética por la palabra que está escrita. Tengamos cuidado con eso. No podemos reemplazar lo que está escrito por algo que nos viene a la mente. Una de las cosas más importantes que debe tener un profeta es que debe tener conocimiento de la palabra, porque básicamente el profeta
profeta es la voz de Dios y al ser la voz de Dios tiene que hablar lo que está escrito en la palabra, no puede hablar lo que teras en castellano, ¿verdad? En bien criollo, no puede hablar barbaridades, no puede decir lo que le da la gana. No puede, no puede, no puede. Primero porque, miren, si esa persona está profetizando a un nuevo creyente, ¿usted de verdad cree que ese creyente va a querer llegar a los pies de Cristo? Es una responsabilidad impresionante, impresionante. El ministerio profético advierte antes de la crisis para que la iglesia se prepare. El profeta auténtico trae dirección, edificación, no miedo ni manipulación. Sí, esto lo traje la semana pasada. Dios sigue levantando profetas hoy que hablan en el Espíritu para guiar a la iglesia a ser generosa, unida y lista para lo que viene. Entonces es un llamado hermoso, pero es un llamado donde Dios tiene que ser la prioridad. Bueno, yo me atrevería a decir que todos los llamados que tenemos, el de lengua, Él tiene que ser la prioridad porque todos los dones son de Él y para Él. Que a Él le place dárnoslo, eso es otra cosa, pero todo tiene que ser para Dios. Vamos a estar hablando un poquito de Daniel. Vio visiones y reveló misterios ocultos en sueño. Esto lo podemos ver en Daniel 2 del 19 al 22. Entonces el ministerio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Fíjense ustedes la reputación, ¿verdad? Que tenía este profeta después de tantos milagros que se cumplieron, tantas cosas, sí, son milagros, porque ¿cómo podemos definir entrar a una fosa de unos leones y que salgas como si nada? ¿Cómo podemos definir que sus amigos entraran a un horno de fuego y salieran como si nada? Entonces, vemos que Dios hizo milagros para dejar el nombre de este profeta en alto. Vemos que este profeta recibió revelación directa de Dios. Daniel no adivinó ni se apoyó en artes humanas como los magos de Babilonia. El misterio le fue revelado en visión de noche, mostrando cómo Dios abre lo oculto a sus profetas. Esto lo vemos en Amos 3:7. Aquí vemos, ¿verdad?, que Daniel no adivinó. Vemos que el Señor lo respaldó en estas visiones tan poderosas que tuvo, en estos resultados tan poderosos que Daniel tuvo, al punto de que el rey lo amaba. El rey se vio entre la espada y la pared y por no querer romper las leyes mandó a hacer lo que mandó a hacer, pero en realidad este rey lo amaba. Este rey lo sabía que había algo diferente en este hombre. Su primera reacción es adorar. Un profeta debe adorar a Dios. En lugar de engrandecerse, Daniel bendice al Dios del cielo. Es tan importante como cristianos en general, con este don o sin este don, que seamos humildes, que entendamos que toda la gloria es para Dios, que sí, Dios nos usa para traer a personas a MIPIS, para llevar a personas a nuestras iglesias, para abrazarlos, para hacerlos sentir amados, para hacerlos sentir protegidos, pero todo es la gloria de Él. Sin Dios no tuviéramos el amor que hoy podemos tener. Sin Dios no pudiéramos perdonar como podemos perdonar. Sin Dios no pudiéramos dejar de ofendernos. ¿Usted se acuerda aquella época que usted por cualquier cosa se ofendía? Y hoy usted ve que lo empujan, que lo escupen, que le quitan la silla, que lo paran y usted dice, ay Señor, ten misericordia. No permitas que me enoje.
Mire, yo muchas veces me sorprendo de mí y cuando y cuando hay veces que me sorprendo porque digo: "Ay, me falta, me falta, me falta", porque uno empieza a sentir así como ese efervescente que lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, es como esa rabia. Ay, Señor, ayúdame. Yo me meto a bañar. Esa es una de mis desahogos. Yo digo: "Estás brava, métete a bañar, no vas a decir nada bueno, échate agua en esa cabeza". Literalmente, y ese día, si no me toque lavarme el pelo, me lavo el pelo, para que sea Dios drenándome, y muchas veces lloro: "Ay, qué rabia esto que me hicieron, no puedo creerlo", y ya salgo de ahí adorando a Dios, salgo de ahí diciendo: "Señor, gracias, gracias porque ya no reaccioné como antes, Señor, antes yo hubiese posteado en las redes, mire, ustedes saben quién era, una niña malcriada, caprichosa, que ay, a mí me pellizcaban y yo me iba a ese Facebook, siempre me ha gustado escribir y siempre he escrito muy bien, escribía con detalle, la gente le gustaba el chisme, porque yo decía, y fulanita me pellizcó, y después que todo lo lanzaba por las redes sociales. Y yo ahora veo algunas cosas y digo, no critiques, que tú eras así, ora por ella, ora por él. Entonces, qué lindo ver cómo Dios nos va cambiando, cómo en lugar de querer engrandecernos, bendecimos al Dios del cielo. Tenemos que ser como Daniel. Mire, usted no se imagina, yo en el momento que le puse Daniel a mi hijo, a mi primogénito, yo no sabía el significado real de este nombre. Inclusive una vez en el Evangelio, recuerdo un pastor que amo mucho, el pastor Elión, le dijo a mi hijo, ¿tú has leído el libro de Daniel? Y él le dijo, no, te invito a que lo leas. Y yo dije, wow, tremendo nombre le puse yo a mi hijo. Cuando a veces hacemos las cosas sin revelación, pero ya Dios tiene una marca, un sello. Y estaba entre David y Daniel. Pero a mi ex no le gustaba David. Y quería ponerle David a uno de mis hijos y ninguno de mis esposos me dejaron. Pero bueno, puede que se lo pongan a uno de mis nietos, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo porque David, wow, David es especial. Entonces tenemos que ver que esto revela que el corazón profético que reconoce la fuente de toda sabiduría. Daniel reconocía que su sabiduría no venía de él. Reconocía que su sabiduría venía de Dios. El profeta verdadero no busca protagonismo, sino glorificar a Dios. Vemos que Daniel era un profeta de sabiduría y revelación. Daniel declara que Dios da sabiduría y ciencia. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos testificar que Dios nos ha dado sabiduría? Y glorificar, no nada más testificar, glorificar a Dios por esto. Porque si no fuera por la sabiduría divina que Él da, ¿dónde estaríamos? Porque déjenme decirles, la sabiduría humana es buena. O sea, digo la sabiduría de estudio, de cuando vamos a la universidad, nos graduamos de algo, es excelente, es excelente. Lo único malo que tiene este tipo de sabiduría es que tendemos a decir por mis esfuerzos, porque yo estudié, porque yo me quemé las pestañas, porque sí, ti, ti, ti. Y entonces nos endiosamos. Esa sabiduría no se la otorgamos al Señor, sino que nos la otorgamos a nuestro sacrificio. Y eso es lo único malito que tiene la sabiduría humana, ¿verdad? Que termina adorando a la persona, adorando a la universidad, adorando al rango, al título, pero no adorando a Dios. Y esa sabiduría termina queriéndonos poner por encima de otro. Y eso es peligrosísimo. Así que pidámosle a Dios la sabiduría de Él. Yo le digo, Señor, dame sabiduría cuando alguien quiere un consejo, Padre, que yo no sea rápida para decir lo que yo pienso, sino que yo pueda orar y decir lo que tú piensas. No se limita a predecir el futuro, sino que interpreta y da sentido a lo revelado. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces soñamos cosas que no podemos como interpretar y esta interpretación viene del Señor. Muchas veces, ¿cuántos hemos escuchado personas decir, eh, ay, usted me puede ayudar a interpretar este sueño? Como que uno es un oráculo, ¿no? Y no, toma mucho discernimiento,
toma mucho intimidad con el Señor poder interpretar y dar sentido a lo revelado. Su ministerio combina revelación, ver lo oculto y sabiduría, explicarlo con claridad. Por eso yo a veces trato de poner muchos ejemplos y yo digo, ay, la gente dirá, esta sí, esta cree que uno es un bobo. Pero, ¿saben? Quizás muchos de nosotros ya tenemos tiempo en el Evangelio y de repente alguien nos dice algo y lo agarramos en el aire, pero hay mucha gente que no entiende ni papa. Yo no entendía ni papa. Al principio a mí, ay, que tú tienes el don de esto y yo, "Pues, ¿qué será eso? ¿Y cómo se comerá eso? Que mira que tú, que la danza profética, yo decía, ¿qué es eso? Dios mío, si yo lo único que sé es bailar salsa, reggaetón, cumbia, todas esas cosas, ¿qué me está hablando esta gente? Literal, literal. Y yo por eso trato de explicar como niñito chiquito, como decía el Señor, tienes que volver a entrar tengo que volver a entrar a la barriga de mi mamá para volver a nacer, tal cual. Créame, mientras usted más tiempo se tome, más pasión se tome en explicarle a alguien, mire, ¿sabe quién tiene un don con eso? Mi esposo. Uf, mi esposo se pone a hablar del Señor y le hacen un círculo, así como a Jesús, porque bueno, además es gracioso y es chistoso, pero yo digo, este tan chiquitico y sabe tanto, porque él le gusta ver muchos documentales y entonces él no nada más sabe la parte espiritual, sino que él puede saber la parte de otras religiones, él sabe los rangos espirituales de las tinieblas, él sabe muchas cosas que, mire, cada vez que nos viene a visitar alguien nuevo que no conoce de la palabra, que prefiere hablar con él, escúcheme esto, prefiere hablar con él que conmigo, porque yo soy como la aburrida y yo soy no. Aquí no vas a tomar. No, él es más como coloquial. Yo les digo, ah, ya vengo, me voy, porque eso es 2, 3 de la mañana, no duerme. Entonces al día siguiente la gente me dice, pero este chamo sabe. Y yo le digo, sí, él sabe bastante. Entonces necesitamos tomarnos ese tiempo y no hablar de religión, sino hablar de cosas profundas que a la gente le llama la atención, de testimonios, de glorificar a Dios, de cómo Dios ha trabajado en mi hijo. Mire, yo sé que para nosotras las madres, y a mí me pasó algo en la iglesia que yo me quedé como pensando. Mi hermano se bautizó el domingo y eso fue un gozo grande, grande para mí. Y cuando yo llegué a la iglesia, tenían al liderazgo al frente y porque les estaban haciendo como un homenaje a ellos y dándoles la bienvenida a la iglesia. Y la pastora preguntó que si alguien quería testificar y nadie se atrevió a levantar la mano. Yo quise levantar la mano porque yo tenía 16 años orando por mi hermano. El primer ayuno que yo hice en mi vida fue por él, porque él se metía en problemas en Venezuela, él mire, le dieron golpes, lo metieron preso, estuvo en droga, se ha tatuado, está tatuado hasta aquí, literal, hasta el cuello. Ese muchachito, cómo nos sacó canas verdes a mí y a mi mamá. Y cuando yo me paré al frente, yo dije, Dios lo sacó de esto, de esto, de esto. Y después me puse a pensar, wow, ¿para qué dije eso? Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos guardamos los testimonios y lo que impacta es el testimonio. ¿Sabe por qué? Porque quizás en esa iglesia habían padres sentados que sus hijos están en las drogas, que sus hijos están presos, que sus hijos no les obedecen y que no tienen esperanza. Y ese testimonio bien dado, ¿ok? Porque hay muchas otras cosas que él hizo que le corresponden a él decirlas. Me da risa porque la pastora, yo le decía, Rafa, ven acá. Fue muy cómico porque la pastora me decía, le da pena. ¿Qué pena le va a dar? Resulta que era que mi hermano no estaba ahí. Mi hermano había salido y yo no me había dado cuenta. El punto es que ya después él llega y yo digo, "Ah, si es que él ni estaba ahí sentado, pero gloria a Dios, a lo mejor era como para no, para que él no se sintiera avergonzado, digamos. Pero yo escucho, por ejemplo, a mi hijo pararse y hablarle a 250 jóvenes entre 13 y 18 años y decirle, yo consumí drogas, yo llegué a vender droga, yo estuve con más de una mujer al mismo tiempo, y yo digo, eso.
es lo que ha hecho que él crezca como pastor. Y muchas veces nosotros damos el testimonio así como por encimita para, ay, porque nos da penita. No, vamos a testificar porque lo que nosotros tengamos que contar va a alimentar a alguien, va a llenar a alguien, va a darle esperanzas a alguien que no las tiene. Quizás hay una madre que el hijo, qué sé yo, no tiende la cama y esa madre, ay, y está ahogada en un vaso de agua. Y cuando contamos cosas como estas, que son evidentes, el rostro a mi hermano le ha cambiado, su manera de hablar le ha cambiado, su pasión, aquí podemos testificar varias, el hombre habla y habla y habla, y es como que tiene o sea, es como un huracán del Señor. Él abre la boca y dice, no, porque Dios esto, ta, 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 y ay, Dios mío, y uno sale así como mareado, pero ese es el primer amor. Antes, ¿sabe qué hacía? Cantar rap, cantar canciones obscenas. Entonces, yo prefiero que hable y me maree y me vuelva loca y le diga, Rafa, vámonos, que no nos van a volver a invitar para esta casa, chamo, vámonos. Pero estoy enamorada de verlo a él apasionado. Y hay muchísimas otras cosas que él tiene que testificar en su tiempo, quizás a puros hombres, quizás para ministrar a hombres. Pero ¿sabe qué? Yo analizaba y yo decía, 16 años como José, ¿verdad? Que lo vendieron. En este caso, él mismo tomó la decisión de hacer desastres con su vida. Pero sabe que hoy en día él puede ministrar a un alcohólico, él puede ministrar a un adúltero, él puede ministrar a alguien que va a la cárcel, él puede ministrar a alguien que consume droga, él puede, el Señor le estaba haciendo el currículum en 16 años, mientras yo pensaba que no me estaba escuchando. Dios estaba preparando el futuro de un evangelista. Y gloria a Dios por eso. Me desvié totalmente, pero reciba esto. Porque si hoy usted ve que su hijo, que su hija, que están siendo, créale a Dios, párese en la brecha, siga declarando, yo no parí prostituta, yo no parí gay, yo no parí drogadicto, yo no parí... Miren, ¿sabe que yo analizaba en estos días sentadita así en la iglesia, el Señor ministrándome? Por primera vez, y me dan ganas de llorar, pero no voy a llorar porque esto ya me puse bonita. Mi nieta va a nacer en un hogar cristiano donde papá, mamá y abuelos son cristianos. Yo no nací así. Mi esposo no nació así. Los abuelos paternos no nacieron así. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Mi nieta no va a tener que pasar por lo que yo pasé porque la va a criar un pastor y una pastora. Nació en una familia pastoral. Usted sabe la bendición que es eso. Eso es lo que necesitamos anhelar y creer. Creerle a Dios. Costó lágrima, costó abuso sexual, costó abandono, costó divorcio, costó adulterio, costó muchas cosas, pero ese fue el currículo que nos preparó para estar hoy donde estamos. Entonces no dé por menos su vida, no dé por menos lo que está viviendo. No ponga a su hijo en un lugar que no debe ponerlo, que es un vago, mi hijo es inteligente, mi hijo va a salir adelante, mi hijo, yo parí hijo exitoso y lo voy a ver con una familia y lo voy a ver bendecido y va a adorar a Dios y Dios va a ser lo primero en su vida. Comencemos a declarar aunque nuestros ojos naturales no lo vean. Yo declaro sobre mi esposo, mira, ese es un profeta de Dios que va a enseñar la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque él no se manda, él lo manda a Dios. Entonces, creerle a Dios, vamos a creerle a Dios. Ni me acuerdo dónde me quedé. Eh, reconoce la sabiduría de Dios, afirma que Dios es quien muda los tiempos y las edades
y quien quita y pone reyes. Como profeta, Daniel tenía una perspectiva espiritual de la historia. Entendía que los reinos terrenales están sujetos al reino eterno. Y eso les digo a ustedes también, no importa lo que diga Trump, no importa lo que diga Maduro, no importa, no, el presidente de Guatemala si lo queremos, que lo que digan los presidentes allá en Colombia, que también ahí se acaba de plantar un loco allá, no importa lo que ellos digan, los bendecimos en el nombre de Jesús, pero el reino, ellos están sujetos al reino eterno. No hay reino más grande que el del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros somos coherederos con ese reino. El profeta de sabiduría y revelación. Daniel declara que Dios da sabiduría y ciencia. No se limita a predecir el futuro, sino que interpreta y da sentido a lo revelado. Su ministerio combina revelación, ver lo oculto y sabiduría, explicarlo con claridad, profundidad espiritual. Daniel resalta que Dios revela lo profundo y escondido y que con él mora la luz. Aquí vemos al profeta como intérprete de los secretos divinos, iluminando lo que está en tinieblas. Nosotros tenemos la capacidad de iluminar lo que está en tinieblas. ¿Cómo podemos aplicar esto espiritualmente? El profeta vive en intimidad con Dios y en esa relación recibe revelación que nadie más puede tener. ¿Cómo usted puede recibir una revelación del profeta? Con intimidad con Dios. No hay otra forma. No existe otra forma. Usted quiere este don, métase con el Señor. Métase con el Señor. La revelación trae adoración, no orgullo. El verdadero profeta se humilla delante de la gloria de Dios. El profeta entiende los tiempos y las estaciones, ve más allá de lo inmediato y reconoce el mover de Dios en la historia. Un profeta da dirección y esperanza. Daniel no solo reveló el sueño, sino que interpretó su significado para mostrar el plan eterno de Dios. En Daniel 2, 19, 22, vemos a Daniel como un profeta, intercesor, adorador y sabio, que recibe ministerios en lo secreto y los manifiesta con humildad y claridad. ¿Sabe de qué me lleno de gozo hoy? No me dio tiempo el siguiente va a ser Juan el Bautista, ya voy a tratar de acordarme la semana que viene de eso. Voy a volver a leer las especificaciones de ese Daniel. Vemos a Daniel como un profeta intercesor, adorador y sabio, que recibe misterios en lo secreto y los manifiesta con humildad y claridad. ¿Sabe qué veía yo apenas hace 6 años? A un drogadicto con ataques de pánico, con agresividad, con mucha ira, con falta de perdón. Y hoy veo un pastor enamorado de Dios, de su familia, de su llamado, de sus jóvenes, de su ministerio, a punto de ser papá. Y quizás usted dirá, "Ay, está vino nada más que hablar del hijo". No, yo vine a darle a usted esperanza de que cualquier cosa por la cual usted pueda estar pasando en estos momentos, con su hijo, con su hija, con sus nietos, con sus pastores, con su casa, el Señor puede revertirla. Y que quizás usted en 6 años, que quizás esté teniendo problemas de finanzas, pueda ser millonario. Que quizás en 6 años que usted tenga problemas matrimoniales pueda tener un ministerio de matrimonios. Que quizás usted en 6 años que ve un hijo que ni va ni viene, se quedó estacionado, pueda tener una familia, pueda congregarse y pueda servirle a Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y hoy la prédica se fue por otro lado, pero quizás era porque
había alguien que necesitaba escuchar que ese hijo que está encerrado en el cuarto, que ese hijo que está confundido, que quizás sea ateo, que quizás tenga confusión de género, que quizás no tiene esperanza. Dios lo quiere levantar para levantar a otros como levantó a mi hijo. Y lo que ayer fue su vergüenza, lo que ayer fue su proceso, lo que ayer fue su marca, su herida, su cueva, mañana sea su ministerio, mañana sea su llamado y su propósito. Dios está en control de nuestra familia. Cuando nosotros nos paramos y le creemos a Dios, que Dios es el que pone y quita reyes, que no hay autoridad más grande sobre, sobre Dios, ninguna otra autoridad va a poder más sobre usted y su casa que Dios. Pero necesitamos creerlo, necesitamos avanzar, necesitamos creer que Él está en control de nuestras vidas, soltar el control. Necesitamos creer que Dios tiene un propósito grande con nuestra casa, con nuestra vida. En el nombre de Jesús voy a orar. Padre, yo te doy gracias, Espíritu Santo. Señor, tú estuviste en control de esta llamada. Yo siento que se fue rapidísimo, Señor. Pero yo te doy gracias, Señor, porque del otro lado de la pantalla y de los que están en diferido, Señor, hay personas rotas, hay personas sin esperanzas, hay personas pasando necesidad. Hay personas, Señor, a las cuales el enemigo ha querido avergonzar, Señor. Y como me lo dabas en la palabra profética del enemigo, no permitas que nada te robe el gozo que tu Padre te entregó. Que nada te robe el gozo, tu identidad en Cristo, tu esencia. Que no haya circunstancia, que no haya enfermedad, que no haya absolutamente nada que te robe el gozo. Y en estos días que tuve que ir a un velorio bien doloroso de una muchacha de tan solo 31 años, la paz que esta muchacha tenía y decirle a la gente que la iba a visitar, ¿por qué lloras si yo voy para un lugar mejor? Está danzando con el Rey de Reyes, descansando para entrar en esa gloria poderosa. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos quejamos de cosas tan insignificantes, Señor. Quizás no estamos viendo en nuestros hijos, en nuestra pareja, lo que nosotros humanamente queremos ver, pero quizás tú estás preparando un llamado. Quizás tú estás preparando un ministro, una ministro, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Padre, si alguno aquí tiene el don de profecía, Señor, que sea responsable, Señor. Padre, bendícelo, equípalo, Señor amado. Padre, que sean como Daniel, que le decían, no puedes orar y decía, yo no puedo ir en contra de la voluntad de mi Padre. No importa lo que tus leyes digan, yo no puedo ir contra la voluntad de mi Padre. Señor, que respetemos tus leyes, Padre Santo. Que nos levantemos como un ejército, Señor, a clamar por aquellos que no te conocen. Aún, Señor, los 23 que estamos aquí, Señor, estamos en un lugar correcto, en un lugar bonito, Señor, pero allá afuera hay tantas y tantas y tantas personas que no te conocen, Señor. Padre, que no nos quedemos con estos 23, Señor, que no nos quedemos con los mismos de siempre. Señor, ponnos a personas en nuestros corazones a las cuales podamos compartirles este link, al cual podamos compartirles la dirección de nuestra iglesia, a los cuales podamos compartirles un abrazo, una bolsa de comida, un regalo, Señor, de tu parte, para que se enamoren de ti, Señor. Gracias por esta llamada. Te damos toda gloria, Señor, y toda honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.